El sangrado durante la primera mitad del embarazo es, sin duda, una de las emergencias más complejas que se presentan en la práctica obstétrica. La correcta interpretación de los signos clínicos puede ser la línea divisoria no solo para resolver el cuadro agudo, sino también, y esto es fundamental, para preservar el futuro reproductivo de la paciente. Por eso, a continuación, vamos a analizar de una manera sistemática las causas principales. Nos basaremos en la evidencia clínica ya consolidada para construir un diagnóstico diferencial que sea realmente preciso y eficaz. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Iniciaremos caracterizando el sangrado, que es el primer indicio. Luego, nos vamos a sumergir en las tres causas principales: el aborto espontáneo, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica. Y, para terminar, integraremos todo este conocimiento en un cuadro comparativo y extraeremos las conclusiones más relevantes para la práctica clínica diaria. Bueno, empecemos por el principio, como debe ser. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo son, por definición, aquellas que ocurren antes de las 20 o 22 semanas de gestación. El primer paso en nuestro algoritmo diagnóstico, incluso antes de solicitar cualquier estudio complementario, es una semiología rigurosa del sangrado. Miren, el color y la cantidad del sangrado nos dan la primera pista, una pista fundamental. Una hemorragia roja, rutilante, profusa, inmediatamente nos orienta hacia un proceso de aborto en curso o, en un contexto muy específico, a una mole datiforme. En cambio, un sangrado escaso, oscuro, el que clásicamente se describe como en borra de café, bueno, ese debe encender todas las alarmas. Nos obliga a pensar en un posible embarazo ectópico, donde la sangre se modifica antes de exteriorizarse. Pasemos ahora a la causa más frecuente de metrorragia en esta etapa del embarazo, el aborto espontáneo. Su abordaje requiere una comprensión profunda porque no estamos hablando de un evento único y aislado, sino de un proceso dinámico que puede tener múltiples etiologías. Para poder hablar de aborto espontáneo, primero hay que delimitarlo conceptualmente. La definición clínica es muy precisa. Nos referimos a la interrupción de la gestación antes de que el feto sea viable. Convencionalmente, esto se establece antes de las 20 a 22 semanas o con un peso fetal que no llega a los 500 gramos. Estos son nuestros parámetros. La etiología es multifactorial, es cierto, pero hay un concepto clave que debemos retener. En la gran mayoría de los abortos tempranos, la causa es ovular. Es en esencia un mecanismo de selección natural frente a anomalías cromosómicas. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Siempre hay que investigar las causas maternas, que pueden ser locales como miomas, sistémicas como una diabetes mal controlada, o endocrinas como una insuficiencia del cuerpo lúteo que comprometa la producción de progesterona. La edad gestacional en la que ocurre la pérdida es un orientador diagnóstico de un valor inmenso. Las pérdidas muy tempranas, antes de los 2 meses, suelen deberse, como ya mencionamos, a causas ovulares o a fallas endocrinas. A medida que avanza el embarazo, hacia el 3er mes, las lesiones uterinas estructurales ganan protagonismo. Y en abortos más tardíos, entre el 4.º y 5.º mes, una de las principales sospechas es la incompetencia ístico-cervical, que se caracteriza por esa expulsión indolora del feto. Es que el aborto no es un evento estático, es un proceso. Comienza con la amenaza de aborto. Hay sangrado, sí, pero el cuello está cerrado y, muy importante, hay vitalidad embrionaria. Si esto avanza, llegamos al aborto en curso o inevitable. Acá aumenta el dolor, aumenta el sangrado y, crucialmente, el cuello uterino se modifica y se pierde la vitalidad. El siguiente paso es el aborto inminente, con una dilatación tal que ya permite palpar las membranas. El proceso culmina en un aborto completo, si se expulsa todo, o incompleto, si quedan restos que, por supuesto, perpetúan la hemorragia. En este continuo diagnóstico, la ecografía transvaginal es la herramienta que nos da la certeza. Y aquí tenemos un punto de corte fundamental, un criterio absoluto. Todo embrión que alcanza una longitud cráneo-caudal de 5 milímetros o más debe indefectiblemente presentar actividad cardíaca. Si no la tiene, es un signo inequívoco de una gestación no evolutiva. Bien, dejamos la patología más frecuente para abordar la más peligrosa, el embarazo ectópico. Si bien es menos común que el aborto, su potencial de morbimortalidad por hemorragia interna lo convierte en una verdadera emergencia. Es una entidad que todo clínico debe tener presente y, sobre todo, descartar activamente. La presentación clásica, la del libro, se describe con esta triada: un sangrado anormal después de un periodo de amenorrea, que suele ser escaso y oscuro, dolor abdominal, que es a menudo el síntoma principal, y la palpación de una masa anexial dolorosa. Si bien es cierto que esta triada completa no siempre está presente, su aparición es altamente sugestiva. Y acá está el nudo gordiano del desafío diagnóstico inicial.
Ambas entidades se presentan con dolor y sangrado en una paciente con amenorrea. Entonces, la correcta diferenciación clínica es vital para orientar los siguientes pasos, y fundamentalmente para evitar una demora que podría ser fatal en el diagnóstico del ectópico. Entonces, analicemos las diferencias clave. En el aborto, la hemorragia es roja, abundante, y el dolor es de tipo cólico, en la línea media. El útero tiene un tamaño acorde a la amenorrea. Ahora, en el ectópico, el escenario es otro. El sangrado es oscuro, escaso. Aquí el protagonista es el dolor, a menudo lancinante, unilateral, y un hallazgo clave es que el útero se palpa más pequeño de lo que correspondería. ¿Por qué? Porque el embarazo está creciendo fuera de él. Cuando la ecografía no es concluyente, pero la sospecha de un ectópico roto es alta, la culdocentesis sigue siendo una herramienta diagnóstica valiosa. El procedimiento consiste en la punción del fondo de saco de Douglas. La clave es que la aspiración de sangre que no coagula es patognomónica de hemoperitoneo. ¿Por qué? Porque esa sangre ya ha sido desfibrinada por el contacto con el peritoneo, lo que nos confirma la hemorragia interna. La tercera gran causa de hemorragia de la primera mitad nos introduce en el espectro de las neoplasias gestacionales. La enfermedad trofoblástica gestacional y su forma más común, la mola hidatiforme, tiene un cuadro clínico y paraclínico muy característico que debemos saber reconocer. La enfermedad trofoblástica gestacional es en esencia un tumor que surge del tejido que normalmente daría origen a la placenta. Se produce por una fertilización anómala, lo que lleva a una proliferación descontrolada del trofoblasto y a una degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Esto es lo que le da ese aspecto macroscópico clásico de racimo de uvas. Y una vez más, la ecografía es la clave del diagnóstico. La imagen que produce una mola completa es sencillamente inconfundible. La cavidad uterina no está ocupada por un saco gestacional, sino por una masa heterogénea, con múltiples vesículas anecoicas. Esta imagen, descrita poéticamente como tormenta de nieve o panal de abejas, es patognomónica y nos permite un diagnóstico de certeza. La sospecha clínica se construye sobre 3 pilares, que están aquí representados. Primero, un tamaño uterino desproporcionadamente mayor a la amenorrea. Segundo, niveles de beta-HCG exageradamente elevados, a menudo por encima de las 100.000 unidades. Y tercero, una discrepancia clave. A pesar de este crecimiento y esta actividad hormonal tan exacerbada, hay una ausencia total de latido fetal en el caso de una mola completa. Bueno, ya hemos analizado en profundidad cada una de las 3 patologías principales. Ahora es el momento de integrar toda esta información. La construcción de un diagnóstico diferencial sólido se basa, justamente, en la comparación sistemática de los hallazgos clínicos y ecográficos de cada una de estas entidades. Esta tabla es una síntesis perfecta. Para el aborto, sangrado rojo, dolor cólico central y un hallazgo ecográfico inequívocamente intrauterino. Para el embarazo ectópico, sangrado oscuro, dolor unilateral agudo, útero pequeño y esa triada ecográfica de útero vacío, masa anexial y líquido libre en Douglas. Y para la mola, útero grande, beta-HCG por las nubes y la imagen en tormenta de nieve. Dominar estas diferencias es, ni más ni menos, la esencia del buen juicio clínico en la guardia. Finalmente, vamos a destilar todo este análisis en principios de manejo que se puedan aplicar en la práctica diaria. El objetivo es traducir el conocimiento diagnóstico en acciones terapéuticas que sean efectivas y, por supuesto, seguras. El principio transversal a todo es el diagnóstico temprano, que se basa en la tríada de clínica, beta-HCG y ecografía. A partir de ahí, el manejo se diversifica. Para el aborto, se elige entre una conducta expectante, médica o quirúrgica, según el cuadro. Para el ectópico, el objetivo es ser lo más conservador posible, sea con metotrexato o cirugía, para preservar la fertilidad. Y para la mola, la evacuación por aspiración es mandatoria, seguida de un estricto monitoreo hormonal para descartar enfermedad persistente. Y concluyo con una reflexión. Cada decisión que tomamos frente a una paciente con una hemorragia en la primera mitad del embarazo tiene una doble implicancia. Por un lado, resolver una emergencia que puede comprometer la vida. Y por otro, no menos importante, impactar en su futuro reproductivo. La pregunta que debe guiar nuestra práctica es si estamos empleando todo nuestro arsenal diagnóstico y terapéutico con esa doble visión, salvar el presente y al mismo tiempo proteger la posibilidad de una futura gestación saludable.